Buen y bendecido día, quien les habla la alumna María Contreras y en esta oportunidad junto a mis compañeros el señor Nelson Moreno, Nelson Moreno y María Ramírez y Sayago Marcos, vamos a dar desarrollo a lo que es la unidad 2, la actividad número 3, que es sobre el levantamiento de datos. Sean entonces todos bienvenidos a esta presentación de estadística aplicada en lo que se refiere al levantamiento de datos, abordando puntos de interés en lo que se refiere a distribución t-student, definición, características y uso de la tabla, inferencia estadística para media poblacional, diferencia de medias para muestras dependientes e independientes con varianza poblacional iguales y distribución chi-cuadrado. Definición, características, uso de la tabla, inferencia estadística para varianza poblacional. Para dar inicio a esto es importante saber cuál es el primer paso crucial y en cualquier estudio estadístico pues es el levantamiento de datos, ya que son la materia prima que se analizará para obtener conclusiones significativas, dándose entonces como el proceso de recolección de información de una o más fuentes para responder a preguntas de investigación específicas y medición de datos sobre variables de interés para su uso en la toma de decisiones, planificación estratégica, investigación y otros fines. Este proceso es decisivo en proyectos de investigación y análisis de datos, ya que recoge información de manera sistemática y previamente establecida, lo que ayuda a responder a preguntas de investigación, a pruebas de hipótesis y a evaluación de resultados. Características del levantamiento de datos. La recolección es sistemática. Implica la recopilación de datos mediante métodos estructurados, como las encuestas, las entrevistas, las observaciones y la revisión de documentos. Las variables de interés. Se centra en variables específicas que son relevantes para el estudio o investigación en cuestión. Las técnicas de muestreo. Se utilizan técnicas de muestreo para asegurar que los datos recopilados sean representativos de la población estudiada. Distribución t-student. La distribución t-student es una distribución de probabilidad utilizada para estimar la media de una población normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es pequeño y la desviación estándar poblacional es desconocida. Más adelante se va a dar un ejemplo de una muestra de 5 vehículos de la empresa de Corpo Inta. Características de la distribución t-student. Es simétrica y unimodalidad. La distribución es simétrica y unimodal con la media, la mediana y la moda coincidiendo en 0. Los grados de libertad, el número de grados de libertad de f es n menos 1n menos 1, donde n es el tamaño de la muestra. La forma de campana, aunque se asemeja a la distribución normal, tiene colas más anchas, lo que indica una mayor dispersión y menos precisión en las estimaciones. Tenemos entonces el uso de la tabla t-student. Esa es una herramienta esencial para realizar pruebas de hipótesis y estimar intervalos de confianza. En lo que se está explicando el ejemplo, vamos a lograr visualizar cómo estos valores que al principio se calculan como la media, la desviación y la varianza, cómo estos valores repercuten en la tabla y vemos cómo va esa variación allí. Proporciona además valores críticos de la estadística T para diferentes grados de libertad y niveles de significación. Estos valores se utilizan para determinar si las diferencias observadas entre la media de una muestra y una media poblacional conocida son estadísticamente significativas. La distribución T se utiliza principalmente en las siguientes situaciones. En los intervalos de confianza para la media. Es cuando, por ejemplo, queremos estimar el intervalo en el que se encuentra la verdadera media poblacional.
Las pruebas de hipótesis sobre la media, cuando queremos comparar la media de una muestra con un valor teórico o con la media de otra muestra. Y la regresión lineal, en algunos casos se utiliza la distribución T para evaluar la significancia de los coeficientes de regresión. Pasos para usar la tabla T-Student. Determinar los grados de libertad. Se calculan los grados de libertad, como anteriormente se explicaba, n-1, n-1, donde n es el tamaño de la muestra. Se establecen niveles de significación. Se elige un nivel de significación, por ejemplo, en este caso, 0.05. Se consulta la tabla. Se busca el valor crítico de T en la tabla correspondiente a los grados de libertad y el nivel de significación elegido. Y se realiza la prueba de hipótesis, que se calcula la estadística y se compara con el valor crítico para determinar si se rechaza o no la hipótesis nula. La tabla T-Student es fundamental en estadística porque nos permite analizar datos con muestras pequeñas y desviación estándar desconocida, permitiendo así realizar inferencias precisas sobre la población subyacente. Muchas gracias, esta fue mi exposición y los dejo con mi compañera María Ramírez. Buenos días, mi nombre es María Ramírez y a mí me corresponde hablar de la inferencia estadística para la media poblacional. Primero tenemos lo que es la estimación puntual, que es la media muestral, es una estimación puntual para la media poblacional. Un ejemplo de esto es que si tenemos una muestra de 100 estudiantes, es de 1,70 m, el promedio de altura de estos estudiantes sería el 1,70 m. Luego está la prueba de hipótesis, que la utilizan para determinar si hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, y un intervalo de confianza que proporciona un rango de valores probables para la media poblacional, es decir, se dice con un 95% de confianza que la altura promedio de estos estudiantes está entre 1,68 m y 1,72 m. Más adelante veremos ejemplos de esto con el intervalo de confianza, utilizando también la prueba de hipótesis, con la hipótesis nula, la hipótesis alternativa y estadística de prueba. Luego tenemos lo que es la diferencia de medias para muestras dependientes. Lo que son las muestras dependientes son las medidas tomadas en los mismos sujetos en diferentes puntos del tiempo. Luego está la prueba T para muestras dependientes. Se utiliza para comparar las medidas de dos grupos de datos dependientes. Su varianza poblacional igual, se asume que la varianza de la población es la misma para ambos grupos. Luego está la diferencia de medias para muestras independientes. Las muestras independientes son las medidas que se toman en diferentes sujetos. Para prueba T de muestras independientes, esto lo utilizamos para comparar las medidas de dos grupos de datos independientes. Y esta varianza poblacional igual, se asume que la varianza de la población es la misma para ambos grupos. La media poblacional es el promedio de todos los valores en una población completa. Por ejemplo, si se desea saber la altura promedio de todos los estudiantes universitarios en un país, la altura promedio de todos estos estudiantes sería la media poblacional. ¿Por qué se usa la diferencia estadística para la media poblacional? Primeramente por la imposibilidad de medir a toda la población, ya que a menudo es imposible o poco práctico medir los individuos de una población. Estimación de parámetros. La inferencia permite estimar parámetros poblacionales desconocidos, como la media, a partir de los datos de una muestra. Luego, la toma de decisiones. Los resultados de la inferencia estadística utilizan para tomar decisiones informadas en diversos campos, desde la investigación científica hasta los negocios. Importancia. Como importancia tenemos que permite hacer generalizaciones precisas sobre una población a partir de una muestra. En muchas situaciones, pues, es imposible medir o analizar todos los elementos de una población. Ayuda también a tomar decisiones informadas y proporciona un marco para evaluar la confianza en nuestras inferencias y predicciones.
Se usa para los negocios y las industrias y para analizar datos de ventas. Muchas gracias, lo dejo entonces con mi compañero. Buenos días. La distribución chi cuadrado. Esta es una distribución de probabilidad continua que surge de la suma de los cuadrados de varias variables aleatorias independientes que siguen una distribución normal estándar. Esta herramienta nos permite comprobar las pruebas sobre las hipótesis relacionadas con varianzas y frecuencias. Entre sus características principales se encuentra que es continua, es asimétrica positiva, con un valor mayor a cero, mínimo de cero y en adelante. Por lo tanto, sus valores nunca van a ser negativos. Esta curva posee la característica de que tiene una cola derecha más larga que la izquierda y depende de los grados de libertad, pues a medida que aumentan se aproxima a la distribución normal. Un elemento fundamental que se va a estar escuchando son los grados de libertad, pues se calculan con el tamaño de la muestra menos 1. El uso de la tabla posee tres pilares fundamentales que son el nivel de significancia, que se utiliza para encontrar el valor crítico, los grados de libertad, que se calcula, como habíamos dicho, del tamaño de la muestra menos 1, y el valor crítico, que se utiliza para determinar si se rechaza o no la hipótesis nula. En pantalla tenemos cómo está estructurada la tabla chi cuadrado, cuyos valores van entre 0 a 1, porque es un dato estadístico. Entre la importancia se puede destacar que es una excelente opción para comprender e interpretar la relación entre dos variables categóricas. La tabulación cruzada presenta las distribuciones de dos variables categóricas simultáneamente con las intersecciones de las categorías. Nos permite evaluar si los recuentos de celdas observados son significativamente diferentes de los recuentos de las celdas esperados, y es extremadamente sensible al tamaño de la muestra, pues cualquier pequeña diferencia parecerá estadísticamente significativa. Es sensible también a la distribución dentro de las celdas. Como se puede observar, cada valor refleja una imagen en la tabla. Ese dato que se da por la intersección de ambos valores es el que se va a usar en el ejercicio. Otro aspecto es la inferencia estadística, pues parte de dos elementos, que es la prueba de hipótesis, donde se determina si evidencia es suficiente para rechazar la hipótesis nula sobre la varianza, o el intervalo de confianza, que proporciona un rango de valores probables para la varianza de la población. En su ejecución se observa que la fórmula está compuesta por varios axiomas o variables. Sí, hay una serie de pasos a seguir, el cual se da por el cálculo de la media de los datos, la diferencia entre los puntos respectivos al valor medio, se eleva al cuadrado ambos valores y se aplica la sumatoria entre los valores elevados al cuadrado. Al finalizar se divide la muestra entre n-1 o entre n si se trabaja con una población. En general, esta herramienta es versátil para numerosas aplicaciones. Yendo al caso práctico, se puede aplicar en la empresa Corpointa, que se dedica a muebles, inmuebles, vehículos, tangibles, etc. Podemos tomar 5 valores o datos donde se pueden categorizar por su precio. Entonces podemos realizar 3 categorías, entre 0 a 1, entre 0 a 10.000, entre 10.000 a 12.000 y 12.000 en adelante. Pero más adelante se observará el ejemplo práctico. Las ventajas y desventajas es que se utiliza para ver cómo se relacionan los números individuales dentro del conjunto de datos, y se distingue por tratar todas las desviaciones de la media como si fueran iguales, independientemente de su dirección. En sus desventajas se obtiene que es un inconveniente a veces dar peso a los valores atípicos. Estos números se alejan de la media, y pues elevar al cuadrado esos números puede sesgar los datos, es decir, alejar su valor original. Y en dado caso no es fácil de interpretar, pues se suele emplear principalmente la raíz cuadrada del valor, que indica la desviación estándar de los datos. Bueno, continuamos entonces ahora con esta explicación de estos tres métodos o herramientas, como lo son T-Student, como lo es inferencia estadística y chi cuadrado. Continuamos en el ámbito de Corpointa, organismo que trabaja que es del Estado, que normalmente pues tiene bienes muebles públicos en su haber. En esta parte pues iniciaremos calculando la media en el contexto de bienes muebles públicos, que podría ser el siguiente. Supongamos que tomamos de Corpointa
una muestra del conjunto de vehículos que serían 5, con valores de 10.000, 12.000, 8.000, 15.000 y 11.000 seguidamente. Eso le vamos a sacar una media, ¿sí? Que indudablemente sería dividir entre 5. Y eso nos va a permitir entonces que nuestra media va a ser 11.200. Este cálculo puede ser útil para tener una idea general del valor promedio de los vehículos en la flota de la institución. Luego vamos a hacer el cálculo de la aviación estándar, que para los valores de estos vehículos calculamos la media, ¿sí? Que ya sabemos que es 11.200, y calculamos las desviaciones al cuadrado. Eso nos va a dar un monto que va a ser sumar esas desviaciones al cuadrado y dividirlas. Pero aquí va a venir algo importante, que va a ser la varianza. Esa varianza va a ser la cantidad de elementos que estamos tomando dentro del estudio, que van a ser 5, pero vamos a restar 1, que sería 4. Entonces, esas desviaciones al cuadrado, cuando la dividimos, nos va a dar un monto que es 6.702.500. Para luego calcular una desviación estándar, ¿sí? Tomamos la raíz cuadrada de este valor y eso nos va a dar un valor de 2.588,92. El t-Student entonces nos va a permitir, ¿sí? Probar si la media de los valores de vehículos es significativa para un valor esperado que sería de 10.000. Entonces los datos pues ya lo sabemos, 10.000, 12.000, 8.000, 15.000 y 11.000. Una media muestral de 11.200 que la calculamos anterior y una desviación estándar de 2.500 aproximadamente para un tamaño de la muestra de 5. Vamos a plantear hipótesis nula con mu de 10.000 y una hipótesis alternativa de H1 con una mu de 10.000 que va a ser esa media poblacional. Determinamos los niveles de significación que van a ser de 0,05. A eso le aplicamos la fórmula T que va a ser la media menos la hipótesis nula sobre lo que va a ser S sobre raíz cuadrada de todos los valores para esa t-Student. ¿Okay? Eso nos va a dar un valor de 1,037. Luego tenemos que determinar los grados de libertad. Y los grados de libertad en este momento va a ser de 5 menos 1, que va a dar un grado de libertad 4. Comparando los valores críticos, ¿sí? Para calcular la probabilidad, vamos a tener un nivel de significación de 0,05 y 4 grados de libertad. Podemos consultar una tabla de Student para obtener el valor crítico y calcular la probabilidad asociada al valor obtenido. Supongamos que el valor crítico para una cola unilateral es aproximadamente 2132. Nuestro valor T de 1,037 es menor que este valor crítico, lo que indica que no rechazamos la hipótesis nula. No hay evidencia estadística suficiente para concluir que la media de los valores de los vehículos es significativa diferente a 10.000 bolívares a nivel de significación del 5%, y este ejemplo ilustra cómo aplicar la prueba Student para comprobar una media muestral. Ahora bien, el ejemplo de inferencia estadística nos va a permitir sobre la media poblacional de los valores de vehículos utilizar la media muestral y la desviación estándar muestral para construir un intervalo de confianza y realizar una prueba. Aquí pues entonces lo damos para construir el intervalo con un 95% de media poblacional. Utilizamos distribución t-Student y necesitamos el valor crítico de t para 4 grados de libertad y un nivel de significación del 5%. Entonces nuestro valor crítico va a estar dado aquí como la fórmula lo representa. El 11.200 igual a más o menos 2.132 por este valor de 2.588,92 o 2.590 aproximadamente, raíz cuadrada de nuestro valor de nuestra cantidad de variables que van a ser 5. ¿Okay? Eso nos va a dar al final, entonces, más o menos 2.468,49. En este intervalo, aproximadamente, que va a dar entre 8.731,51 a 13.668,49, dentro del rango de la media, es un nivel de 95% y podemos afirmar que la media poblacional de los valores de los vehículos probablemente se encuentre entre esos dos valores. La prueba hipótesis, supongamos que queremos probar si la media poblacional es significativa, diferente a bolívares 10.000. Una hipótesis nula de 10.000 o una hipótesis alternativa de 10.000. La estadística de prueba se calcula con el t-Student de 1,037.
En nuestro ejemplo, pues para 4 grados de libertad y un nivel de significación de 5%, el valor crítico para esa cola va a ser de 2,132. Nuestro estudio es de 1,037 y este valor al valor crítico de 2132, por lo que no rechazamos la hipótesis nula y no hay evidencia estadística suficiente para concluir que la media poblacional es significativa, diferente de 10.000 al nivel de significación de 5%. En síntesis, hemos construido un intervalo de confianza para la media poblacional y realizado una prueba de hipótesis para evaluar si la media poblacional es diferente a un valor específico. En el ejemplo del chi cuadrado, para aplicar la tabla de distribución del chi cuadrado al ejemplo anterior, necesitamos seguir los pasos para realizar una prueba de hipótesis sobre la independencia de las categorías. Aquí vamos a hablar de categorías, mientras que en el anterior estábamos hablando de los valores de esto. Sin embargo, en el contexto de los valores de vehículos, la prueba chi cuadrado no es directamente aplicable porque los valores son numéricos y no categóricos. Ahí está la gran diferencia con el test-student. Si categorizamos los valores en rango bajo, medio y alto, podríamos aplicar la prueba chi cuadrado para evaluar las frecuencias diferentes. Entonces, supongamos que categorizamos los valores de vehículos en bajo, menos de 10, en medio entre 10 y 12 y en alto más de 12. Eso nos va a dar que estos 5 valores tenemos un bajo, 2 medios y 2 altos. Aplicando las fórmulas para las hipótesis nulas, nos va a dar un valor al cuadrado de 0,3991. Para un nivel de significación entre 0,05 y 2 grados de libertad, ya que tenemos 3 categorías, el valor crítico del chi cuadrado es aproximadamente de 5,99. Nuestro valor calculado del chi cuadrado va a ser de 0,3991. Es menor que este valor crítico. No hay evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula de las frecuencias observadas. Son similares a la esperada. Esto sugiere que no hay diferencias significativas entre las categorías en términos de frecuencia. En resumen, aunque la prueba chi cuadrado no es directamente aplicable en los valores numéricos de los vehículos, podemos categorizarlo para realizar un análisis similar y, sin embargo, este ejemplo hipotético no encontramos diferencias significativas entre las categorías. Como conclusión, las distribuciones de estudio en chi cuadrado son herramientas esenciales, al igual que la inferencia estadística, y nos permite a los investigadores estimar la media y la varianza poblacional y probar hipótesis sobre estos parámetros, comprendiendo que las distribuciones fundamentales para interpretar datos y tomar decisiones basadas en evidencia. Este análisis nos permite concluir que los valores de los vehículos tienen una media superior de 10.000 en el ejemplo de CorpoInta con estos 5 valores, pero no encontramos evidencia estadística suficiente para afirmar que esta media es significativamente diferente de 10.000. Además, la variabilidad de los valores es moderada. La categorización de los valores no reveló diferencias significativas entre categorías y estos hallazgos pueden ser útiles para la toma de decisiones en el contexto de la gestión de flota de vehículos y más ante una inminente desincorporación de bienes. La prueba de estudio se dirige a investigaciones que involucren comparaciones de medias y construcción de intervalos de confianza, mientras que la prueba chi cuadrado se enfoca en el análisis de variables categóricas y la evaluación de asociación entre ellos. Esperando que haya sido de gusto esta exposición. Bueno, queda de ustedes el grupo de nosotros con María Contreras, María Ramírez, Marcos Sayago y mi persona Nelson Moreno. Buenos días.